vemos que el filamento de miosina está formado por múltiples moléculas de miosina, ¿no? La molécula de miosina está formada por 6 cadenas, es decir, 6 elementos polipeptídicos, ¿no? Formados por muchos péptidos. 2 cadenas pesadas de aproximadamente un peso molecular de 200.000 y 4 cadenas ligeras. Las 2 cadenas pesadas se enrollan entre sí en espiral, como vemos acá el gráfico. Son 2 cadenas que se enrollan entre sí formando un espiral parecido a la espiral del ADN, ¿no? Y esta estructura alargada que forma el enrollamiento, ¿no? O la cadena de doble hélice de las 2 cadenas pesadas van a formar la cola de la molécula de miosina. Toda esta estructura alargada, resultado del enrollamiento de las 2 cadenas pesadas, se denomina cola o se va a llamar cola, ¿no? Por eso nos dice las 2 cadenas pesadas se enrollan entre sí en espiral, como lo vemos acá, toda esta estructura, que forman la cola de la molécula de miosina. En un extremo, las 2 cadenas pesadas se desenrollan para formar la cabeza de la molécula. Esta es la cola y esta estructura donde esta es decir, se las va a distinguir individualmente, ¿no? Podemos reconocer una de ellas de color azul, ¿no? Se desdobla para hacerse individual y otra de color rojo se desdobla se desenrolla, perdón, ¿no? Para volverse individual, ¿no? Esta estructura donde se produce ese desenrollamiento de la cadena de doble hélice va a formar la cabeza de la molécula de miosina. Bien, y las 4 cadenas ligeras están acompañando 2 a cada lado, ¿no? A cada cadena pesada que se desenrolló. Una de ellas, desenrollada aquí, está acompañada por 2 cadenas ligeras y la otra de color rojo, la otra cadena pesada de miosina, está acompañada por 2 cadenas ligeras, ¿no? Light chains es cadenas ligeras, ¿no? Y 2 heavy chains son 2 cadenas pesadas, ¿no? Heavy es pesado, light es liviano, ¿no? Entonces, esa es la estructura. En un extremo, las 2 cadenas pesadas se desenrollan para formar la cabeza de la molécula. Como vemos acá, ¿no? Las 2 cadenas se enrollan, ¿no? Pero como que vuelven a enrollarse sobre su propio eje, ¿no? Hacen como un plegamiento, ¿no? Pero el desenrollamiento se refiere a que se separan y se hacen individuales cada una. Y las 4 cadenas ligeras también forman parte de la cabeza, ¿no? Las 4 cadenas ligeras, 2 divididas en 2, ¿no? A cada cadena pesada de miosina, 2 ligeras para una cadena pesada de miosina y 2 cadenas ligeras para la otra cadena pesada de miosina. Esta estructura, ¿no? Las 4 cadenas ligeras más el desenrollamiento de las 2 cadenas pesadas forma la cabeza del filamento de miosina. Bien, seguimos viendo el filamento de miosina y ahora en un dibujo esquemático vemos su relación con los filamentos de actina. Bien. Este de acá es el filamento de miosina y acá vemos, ¿no? Parte de un filamento de actina y aquí vemos parte de otro filamento de actina, ¿no? Si yo veo este gráfico, obviamente está ultra esquematizado porque me está mostrando a detalle, ¿no? Es decir, a mayor aumento, si ustedes quieren, cómo está formado la estructura del filamento de miosina con el de actina, ¿no? ¿Alguien sabe qué hay en este espacio, en un sarcómero, si estamos hablando del sarcómero? ¿Se acuerdan? ¿O alguien se ubica más o menos? Banda H. Eso, espectacular. Muy bien, la banda H, perfecto. Entonces vemos la parte, ¿no? Explicativa, ¿no? De qué nos está explicando el esquema.
El filamento de miosina está formado por 200 o más moléculas individuales de miosina, ¿no? Es decir, el filamento se llama miosina porque las proteínas o los polipéptidos que lo están formando, ¿no? Son moléculas proteicas que se llaman miosina, ¿no? Reciben el filamento de miosina, le debe su nombre a las moléculas que lo constituyen. En este caso, nos dice la teoría que son 200 o más moléculas individuales de miosina. Las colas de las moléculas agrupadas entre sí forman el cuerpo del filamento. Es decir, las colas que vimos en el gráfico anterior, esto de acá, la cola, porque esta es la cabeza, ¿no? Nos dice, las colas de las moléculas agrupadas entre sí forman el cuerpo del filamento. Body es cuerpo, ¿no? Entonces, este es el cuerpo del filamento. Está constituido por las colas, ¿no?, de los filamentos de miosina. Las cabezas de las moléculas se encuentran por fuera del cuerpo, ¿no? Parte del cuerpo se prolonga hacia la región lateral, formando los brazos que separan la cabeza del cuerpo. Entonces, lo que la parte explicativa nos quiere mostrar con lo que denominan cabezas son estas estructuras acá. Imaginen que estos son unos palitos de fósforo donde la parte de la cabeza es esta de acá que está hacia los laterales. El cuerpo del filamento de miosina, que es este que yo estoy recorriendo con el cursor, ¿no?, con la flecha, y parte del cuerpo se extiende hacia los laterales, es esta estructura que sería el palito de fósforo, ¿no?, hacia los laterales, que forman los brazos, ¿bien?, o se denominan brazos. Bien. Y la parte, si ustedes quieren, como una cabecita de un palito de fósforo, se denominan cabeza, ¿no? Entonces, las cabezas de las moléculas se encuentran fuera del cuerpo, porque este es el cuerpo de la miosina, ¿no? Y como prolongaciones laterales, con un extremo dilatado, se encuentran las cabezas. Bien, las cabezas de los filamentos de miosina. Se prolonga hacia la región lateral formando los brazos que separan, ¿no?, o que unen la cabeza del cuerpo, ¿no? Entonces, estas estructuras que se desprenden del cuerpo se denominan brazos, ¿no? Y los brazos están unidos a la cabeza, ¿no?, de la miosina. Son como prolongaciones laterales a los lados del cuerpo de la miosina. La cabeza y los brazos, es decir, la cabeza del palito de fósforo con el palito de fósforo, forman unas estructuras que se denominan puentes cruzados. Cross bridges, ¿no?, en inglés significa puentes cruzados o puentes transversales a la traducción. Entonces, estas estructuras, tanto el brazo que se extiende del cuerpo, más la cabeza que está en la porción más lateral, esta parte ensanchada y dilatada, en conjunto las dos se denominan puentes cruzados o puentes transversales. Bien. Cada puente es flexible en dos puntos denominados bisagra, ¿no? El punto de unión donde el brazo se une al cuerpo de la miosina se denomina bisagra. Este punto de unión se denomina bisagra. Aquí está en inglés, ¿no? Hinges o hinges, si no me equivoco, ¿no?, que se denomina bisagra. Las cabezas articuladas participan en el proceso real de contracción. Las cabezas, estas de acá, ¿no?, la parte ensanchada del palito de fósforo, si ustedes quieren para imaginárnoslo, ¿no?, son los que participan en el proceso real de la contracción. La cabeza actúa como una enzima ATPasa. La cabeza va a tener una enzima, ¿no?, porque todo lo que termina en asa es una enzima. Esta enzima es la ATPasa. Bien, seguimos. No se olviden entonces. Filamentos de actina de color rosado, como si nos mostraran la estructura a mayor acercamiento o a mayor aumento. Miosina, de la cual acabamos de ver que la cola está formando el cuerpo de la miosina
Y del cuerpo de la miosina se extienden estas estructuras en gran cantidad que se denominan puentes transversales, ¿no? O puentes cruzados, que son todas estas. Están formadas por el brazo, que está unido al cuerpo, y la cabeza. ¿Bien? ¿Qué participa? Es la cabeza la que tiene una participación activa en la contracción muscular, ¿no? Y estamos viendo que tiene una estructura enzimática que es la ATPasa dentro de la estructura de la cabeza. ¿Qué hay con el filamento de actina? Este de acá. Acabamos de ver la estructura de la miosina y ahora vamos a ver la estructura de la actina. ¿Qué hay con respecto al filamento de actina? ¿No? El filamento de actina está formado por tres componentes proteicos: la actina, la tropomiosina y la troponina. ¿Cuáles son estos? El esqueleto o el armazón del filamento de actina es una molécula de proteína F-actina, ¿no? Esto de acá, ¿no? Lo vemos como si fuera un montón de cables enrollados, si ustedes quieren, ¿no? A manera de espiral igual. La parte clara, ¿no? Esto que está intercalado con una parte oscura y parte clara, la parte clara corresponde a los filamentos o a las moléculas de F-actina, ¿bien? Que forman el esqueleto del filamento de actina. La proteína principal entonces es la F-actina, que nosotros la vemos acá en el gráfico, de color rosado, ¿no? O un rojo claro, si ustedes quieren. Dos hebras de color claro enroscadas en forma de hélice, ¿no? Es como un enrollado de cable donde el esquema nos muestra que las de parte clara corresponden a la molécula que forma el filamento de actina, que se llama F-actina. La doble hélice de F-actina está formada por moléculas de G-actina, ¿no? Es decir, la F-actina está formada por otro tipo de moléculas proteicas que se denomina G-actina, ¿no? Cada molécula de G-actina se le une a una molécula de ADP. ADP ya sabemos que es adenosín difosfato, ¿no? Es una molécula de energía que tiene dos fosfatos, ¿no? Si se le une un fosfato más, se convierte en la más común, que es la ATP, adenosín trifosfato. Entonces, los puntos activos, esta es otra estructura importante, ¿no? Los puntos activos, que acá nos los muestra el gráfico, estos puntitos de color negro, ¿no? Estos de acá, ¿no? Bien nos lo señala la flecha, que están intercalados también, ¿no? Los puntos activos están a lo largo de los filamentos de actina, es decir, están en relación con los filamentos de color claro acá en el dibujo esquemático, ¿no? Que son estos puntitos negros. Las bases de los filamentos de actina se anclan a los discos Z, ¿no? Donde inicia un filamento de actina está unido a un disco Z, como lo vimos anteriormente, ¿no? El disco Z, que es este de acá, ¿no? La base de los filamentos de actina, que son estos de acá, de rosado claro, están unidos al disco Z o anclados al disco Z, ¿no? Por eso nos dice que las bases de los filamentos de actina se anclan o se unen a los discos Z. Seguimos viendo entonces las moléculas de tropomiosina, que es otra estructura del filamento de actina, porque son tres, ¿no? Son los filamentos de actina, perdón, las moléculas de actina, la tropomiosina y la troponina, las estructuras que conforman el filamento de actina. Ya vimos que los filamentos de actina están formados por moléculas proteicas que se denominan F-actina. Las F-actina están formadas por G-actina, ¿no? Y ahora vamos a ver las moléculas de tropomiosina. Nos menciona que tiene un peso molecular de 70.000 y una longitud de 40 nanómetros. Están enrolladas en espiral, acompañan en ese enrollamiento, ¿no?
al lado de la hélice de F-actina. Es decir, se enrollan de la misma forma que las proteínas de F-actina, ¿no? En estado de reposo recubren los puntos activos de las hebras de F-actina, ¿no? Estos puntitos negros, que son los puntos activos o sitios activos, como nos los muestra el gráfico, que están en relación con los filamentos, con las proteínas de actina, ¿no? Nos dice que las moléculas de tropomiosina, que son estas de color más oscuro, ¿no? En estado de reposo, cuando el músculo está en reposo y no está en actividad física, ¿no? Las moléculas de tropomiosina recubren, tapan u ocultan, si ustedes quieren, estos sitios activos, ¿no? Los cubren, ¿no? Los tapan, ¿no? Para que no se puedan ver, si ustedes quieren. En este estado, es decir, el estado de reposo, no se puede producir ninguna atracción entre las moléculas de miosina y actina para producir la contracción. En estado de reposo, entonces, ¿no? Para recordar, estos sitios activos o puntos activos están cubiertos por las proteínas de tropomiosina. No lo muestra aquí el gráfico, pero se supone que estas cadenas, ¿no? De color más oscuro, que forman parte del filamento de actina, van a cubrir estos puntitos negros que son los sitios activos. ¿Qué va a evitar esto? De que se produzca la contracción, porque en ese momento el músculo está relajado. ¿Bien? Entonces, vimos los filamentos de actina que están formados por proteínas F-actina y G-actina. Vimos los filamentos, las moléculas de tropomiosina, ¿no? Que se intercalan, ¿no? Enrollándose junto con las moléculas de actina, de F-actina y de G-actina, y la tropomiosina cubre los puntitos negros que son los sitios activos. Ahora, ¿qué son las moléculas de tropomionina? Están unidas a lo largo de las moléculas de tropomiosina, ¿no? Las moléculas de tropomiosina, que son estas de color más oscuro, están unidas o en directa relación con el complejo de las moléculas de troponina. ¿Bien? Por eso nos dice que las moléculas de troponina están unidas a lo largo de las moléculas de tropomiosina. Las moléculas de tropomiosina de color más oscuro están en directa relación o unidas al complejo de las moléculas de troponina, ¿no? Eso la vemos en directa relación con las de color más oscuro. Se trata de complejos de 3 subunidades de proteínas unidas entre sí de manera laxa. ¿Qué es laxo? Es débil, ¿no? Entonces son complejos de 3 subunidades, como nos los muestra el gráfico también, 3 esferitas, 3 subunidades de proteínas unidas entre sí de manera laxa, de manera débil. Es decir, que se pueden romper en cualquier momento. Cada una tiene una función específica en el control muscular. Por ejemplo, cada una de las esferitas del complejo de troponina tiene una función específica. ¿Qué se llaman? Primero, se llama troponina I, troponina T y troponina C. ¿Qué hace la troponina I? Tiene afinidad por la actina. Tiene afinidad por las moléculas de actina. La troponina T tiene afinidad por la tropomiosina, ¿no? Por la misma proteína que con la que está unida, y la troponina C tiene afinidad por el calcio. Recuerden siempre que el calcio es importante en el tejido muscular porque es el que participa en la contracción muscular. Entonces, una síntesis de lo que estuvimos viendo, esta es la molécula de miosina, ¿no? Está formada por 2 estructuras. En sentido contrario de como lo explicamos hace rato, la cabeza y la cola. La cabeza está formada por el desenrollamiento de las 2 cadenas pesadas, ¿no?
Y cada cadena está unida a un par de proteínas ligeras o dos proteínas ligeras o livianas a cada lado, ¿no? Estas estructuras, las 4 proteínas ligeras y las 2 cadenas pesadas desenrolladas forman la cabeza. Y la cola está formada por las cadenas pesadas que se enrollan, ¿no?, como una cadena de doble hélice, que forman, ¿no?, la cola de la molécula de miosina. Y también vimos, ¿no?, que la molécula de miosina, ¿no?, tiene 2 estructuras, si ustedes quieren. Tiene los puentes transversales, ¿no?, o los puentes cruzados, y el cuerpo, que es la estructura central. El cuerpo, que está formada por las colas de miosina, ¿no?, se extiende, bien, se extiende lateralmente y forma los brazos, ¿no? Y estas estructuras más dilatadas que corresponde a la cabeza. La cabeza y los brazos forman estas estructuras que se llaman puentes transversales, ¿no?, o puentes cruzados. Estos puentes cruzados por la parte de la cabeza están unidos, como estamos viendo ahora, ¿no?, a los filamentos de actina. Bien. Combinación de muchas moléculas de miosina para formar un filamento de miosina. También se muestran miles de puentes cruzados porque son varios, fíjense, son todas estas estructuras como palitos de fósforo, como dijimos, ¿no?, de puentes cruzados de miosina, y la interacción entre las cabezas de los puentes cruzados con los filamentos de actina adyacente, ¿no? Los puentes cruzados, entonces, que tienen un brazo y una cabeza, ¿no?, va a ser la cabeza la que está en directa relación con los filamentos de actina, como vemos acá. Este gráfico nos muestra nuevamente, ¿no?, los filamentos de actina, y vemos que está formado por filamentos de F-actina, que son estos de color más claro, y filamentos de troponina, ¿no?, perdón, de tropomiosina, que son estos de color más oscuro, ¿no? Van a ser los filamentos de actina, que están formados por proteínas F-actina y G-actina, los que están en relación con los sitios activos o puntos activos, que son estos de color negro. Y en relación con los filamentos de tropomiosina, ¿no?, están estas estructuras que son complejos proteínicos formados por 3 estructuras, que son los complejos de troponina, ¿no? Está la troponina I, la troponina T y la troponina C. La troponina I tiene afinidad por la actina, la troponina T por la tropomiosina y la troponina C por afinidad por el calcio. Filamento de actina formado por 2 hebras helicoidales de moléculas de F-actina y 2 hebras de moléculas de tropomiosina. Entonces, estas hebras helicoidales, ¿no?, como unos filamentos enrollados, están constituidos por 2 moléculas de F-actina y 2 hebras de moléculas de tropomiosina, que se enrollan, ¿no?, como un enrollado de cable, que se disponen en los surcos que hay entre las 2 hebras de actina. Primero se enrollan los filamentos de actina. Ese enrollamiento no es completo y dejan espacio libre. Ese espacio libre que queda entre este filamento de actina y este de acá, queda un espacio libre que es ocupado después por los filamentos de tropomiosina, ¿no? Hay un complejo de troponina unido a un extremo de cada una de las moléculas de tropomiosina, que inicia la contracción. Hay un complejo de troponina, estos de acá, los complejos de troponina, que están formados por 3, unido a un extremo de cada una de las moléculas de tropomiosina, las de color rojo, las de color más oscuro, las de color rojo, y que inicia la contracción. Entonces serán
los complejos de troponina y los filamentos de tropomiosina, los que participen en la contracción con respecto, ¿no?, a la contracción muscular, eso mismo. Interacción de un filamento de miosina, dos filamentos de actina y los iones calcio para producir la contracción. ¿Por qué dice un filamento de miosina? Porque es un filamento de miosina el que va a participar en la contracción muscular, ¿no? Y dos filamentos de actina y los iones calcio, ¿no? El calcio es el elemento químico importante que participa en la contracción. Es esto de acá, ¿no? Un filamento de actina y otro filamento de actina en relación con el filamento de miosina, ¿no?, con sus puentes transversales, son los que van a participar en la contracción muscular. En este segmento, ¿no?, en este esquema. Obviamente, el sarcómero tiene más filamentos de actina y más filamentos de miosina. Inhibición del filamento de actina por el complejo troponina-tropomiosina, es decir, a la actina la va a inhibir un complejo, es el complejo troponina-tropomiosina, ¿no? ¿Cuál de estos dos está formado por un complejo de 3 proteínas? ¿La troponina o la tropomiosina? ¿Alguien se acuerda? La troponina. Bien, la troponina, ¿no? Está formada por 3 moléculas de proteína. La troponina I, la troponina T y la troponina C. Bien. Entonces nos dice que este complejo troponina-tropomiosina es el que va a inhibir al filamento de actina, ¿no? Estamos hablando de la activación por los iones calcio. Inhibición del filamento de actina por el complejo troponina-tropomiosina y la activación por los iones calcio. ¿Qué es lo que sucede? Un filamento de actina pura, ¿no?, sin la presencia de complejo troponina-tropomiosina, esta parte, atiéndanla un ratito. Si el filamento de actina solo tuviera proteínas de actina, es decir, los filamentos de color claro, ¿no?, sin troponina y sin tropomiosina y sin troponina, sin esto de acá, ¿qué es lo que sucede? Se uniría instantánea e intensamente a las moléculas de miosina, ¿no? Es decir, si en los filamentos de actina no hubiera ni troponina, ni tropomiosina, ¿no?, las cabezas de la miosina se unirían constantemente e intensamente. Un filamento de actina pura sin complejo troponina-tropomiosina se uniría instantánea e intensamente a las cabezas de las moléculas de miosina. Si se añade el complejo troponina-tropomiosina, que esto es lo normal, ¿no?, porque el filamento de actina tiene F-actina, troponina y tropomiosina, ¿no? Si está presente el complejo troponina-tropomiosina, que es lo normal, no se produce la unión entre la miosina y la actina, ¿no? Es decir, no se da inicio al trabajo o al proceso de contracción muscular. Se piensa que los puntos activos, estos negritos que vimos acá, que están en relación con la actina, ¿no?, se piensa que los puntos activos del filamento, normal, del filamento de actina, del músculo relajado, son inhibidos o cubiertos físicamente por el complejo troponina-tropomiosina. Entonces,
estos puntos activos, los de color negro, ¿no? Que se unen a los filamentos de miosina, a la cabeza del filamento de miosina, ¿no? Están inhibidos o están cubiertos para que no se unan a las cabezas de miosina por el complejo tropomiosina-troponina. Es decir, la tropomiosina cubre como un pequeño manto los puntos activos. Bien, lo van a cubrir para que no se vean y no se produzca o no estén disponibles para unirse con la cabeza de miosina, en colaboración con el complejo de troponina. A eso se refiere este. Se piensa que los puntos activos del filamento de actina normal del músculo en relajación están inhibidos o cubiertos físicamente por el complejo troponina-tropomiosina. Entonces, una vez más, es la troponina más la tropomiosina, ¿no? La troponina con sus 3 proteínas más la tropomiosina, las que cubre estos puntitos negros, ¿no? Los cubre o los oculta si ustedes quieren, para que no se unan a la cabeza de la miosina y no se dé inicio a la contracción muscular. Entonces, una vez más, se piensa que los puntos activos del filamento de actina normal del músculo relajado son inhibidos o cubiertos físicamente por el complejo troponina-tropomiosina. Antes de que se produzca la contracción, se debe inhibir el efecto bloqueante del complejo troponina-tropomiosina, ¿no? Entonces, antes de que se produzca la contracción, se debe hacer de que la troponina y la tropomiosina descubran a los puntos activos, ¿no? Los dejen visibles, los dejen expuestos para que se puedan unir a las cabezas de la miosina, ¿no? ¿Quién hace que la troponina y la tropomiosina se levanten para que dejen los puntos activos expuestos o libres para unirse a las cabezas de miosina, ¿no? Es el calcio. En presencia de iones calcio se inhibe el efecto inhibidor, esto parece un trabalengua, ¿no? En presencia de iones calcio se inhibe el efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina. En otras palabras, ¿qué quiere decir? El ion calcio que empieza, ¿no? Empieza a hacerse presente en el sarcómero, hace que tanto la tropomiosina y el complejo de troponina se levanten parcialmente o se muevan parcialmente o se desplacen un poco y dejen expuestos, ¿no? Dejen de cubrir a estos puntitos negros que son los puntos activos o sitios activos, porque en estos puntos es donde se va a unir la cabeza de la miosina para que se produzca la contracción muscular. Eso es lo que nos quiere decir esta parte de acá. En presencia de iones calcio se inhibe, ¿no? O desaparece el efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina. Esto descubre, es decir, expone los puntos activos de la actina, permitiendo que se atraigan las cabezas de actina y que se produzca la contracción. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. ¿Puede explicar eso, doctor? ¿Perdón? ¿Esa parte la puede explicar? Lo último que dijo. Listo. ¿Qué quiere decir? Para que se produzca la contracción muscular, antes de que se produzca la contracción, se debe desactivar el efecto bloqueante, ¿no? Como los bloqueos que hay en la paz ahorita, ¿no? Se debe desbloquear el complejo troponina-tropomiosina, porque la unión de la troponina y la tropomiosina, estas dos proteínas en la actina, impiden de que se produzca la contracción muscular en un inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dos, como vemos en el gráfico, tanto la tropomiosina de color más oscuro, estas franjitas de acá, todas estas, en unión con los complejos de troponina, estas 3 esferitas azules, no se ve en el gráfico, pero imaginen que la troponina y la tropomiosina están cubriendo los puntos negros, los tapan si ustedes quieren, ¿no?
no lo dejan expuestos, no lo dejan visible, ¿no? Ese es un efecto, ¿no?, bloqueante que no deja que se produzca la contracción muscular, ¿no? ¿Quién va a hacer que se produzca el levantamiento o el desplazamiento de la troponina y la tropomiosina, que se muevan para que queden visibles los puntos activos o los sitios activos, los puntitos negros que están cubiertos? El calcio. El ion calcio va a hacer que la tropomiosina y la troponina se levanten, ¿no?, y dejen, como está en el dibujo, ¿no?, los puntitos negros expuestos. ¿Para qué? Para que las cabezas, ¿no?, las cabezas de la miosina se unan a esos sitios activos, a los puntos activos. Imagínense que acá, en cada cabeza, arriba de cada cabeza, hay un puntito negro que representa el punto activo o sitio activo, ¿no? Eso se da gracias a que el ion calcio empieza a transcurrir en el sarcómero, dentro del sarcómero, ¿no?, y hace que la tropomiosina y la troponina se levanten para que dejen visible estos puntitos negros. Bien. Por eso nos dice, en presencia de iones calcio desaparece el efecto bloqueante del complejo troponina-tropomiosina, porque el ion calcio hace que la troponina y la tropomiosina se desplacen y permitan dejar visibles o a la vista los puntos activos, los puntos negros. Esto descubre, es decir, deja a la vista los puntos activos de la actina, permitiendo que se atraigan las cabezas de actina, ¿no?, que estas cabezas de actina se unan a los sitios activos, como dijimos en la parte de acá. Esto descubre los puntos activos de la actina, permitiendo que se atraigan las cabezas de actina y que se produzca la contracción. Ahora vamos a ver cómo sucede. Miren, esto, para empezar, es un dibujo aumentado de tamaño, ¿no?, o a mayor aumento, si ustedes quieren, de esto de acá. Imaginen que yo corto este segmento, ¿no?, la última parte, si ustedes quieren, y lo llevo a ver a mayor aumento, que es esto de acá, que ahora lo vamos a explicar. Interacción entre el filamento de actina activado, cuando se activa el filamento de actina, y los puentes cruzados de miosina. Entonces, este es un filamento de miosina, este de acá. Es como si viéramos a mayor aumento un cacho de este dibujo, como si yo sacara solamente esto y lo llevara a ver a mayor aumento. Corté un pedacito de acá y lo llevo a ver a mayor aumento, que es esto de acá. ¿Me entienden, chicos? Hasta ahí yo corto esto de acá y lo llevo a ver a mayor aumento. Es lo que voy a ver en este gráfico. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Es la interacción entre el filamento de actina activado y los puentes cruzados de miosina. Acá tenemos el filamento de miosina. Acá tenemos las bisagras o hinges, ¿no? Acá tenemos el brazo, ¿no?, del puente cruzado, y acá tenemos la cabeza del puente cruzado. Acá tenemos otra bisagra, el brazo y la cabeza del puente cruzado, ¿no? Filamento de miosina, brazo, cabeza, que forman, ¿no?, los puentes transversales o los puentes cruzados. Los puntitos negros representan a los sitios activos. ¿De quién? Del filamento de actina. Este es el filamento de actina con sus puntitos negros, que son los sitios activos, ¿no? Aquí una pregunta. Si los puntitos negros están a la vista, ¿quiénes se apartaron para que estén a la vista? De lo que dijimos anteriormente.
El complejo troponina-tropomiosina. Eso, excelente. Exactamente. Gracias a un ion. ¿Qué ion? Calcio. Calcio. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, este gráfico nos permite comprender cómo se produce la contracción muscular, ¿no? Se da en los siguientes pasos. Cuando una cabeza se une a un punto activo, vamos hasta acá. Cuando una cabeza, que es la parte ensanchada del puente cruzado, ¿no? Es como la cabecita del palito de fósforo, se une a un punto activo que es este punto negro, ¿no? Como vemos acá, a un punto activo, se producen cambios intramoleculares entre la cabeza y el brazo del puente cruzado, ¿no? Se producen cambios intramoleculares entre la cabeza y el brazo del puente cruzado. Es decir, empiezan a haber reacciones químicas, ¿no? Dentro de la cabeza y dentro del brazo que forman el puente cruzado. ¿Que pertenece a qué filamento? Al filamento de miosina. La cabeza se desplaza hacia el brazo y arrastra con ella el filamento de actina. Este desplazamiento se denomina golpe de fuerza. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esta cabeza, ¿no? Esta cabeza de acá, que está en sentido perpendicular, si ustedes quieren, al plano del filamento de actina, ¿no? Y al filamento de miosina, se agacha o se inclina hacia el brazo, ¿no? Como agachándose hacia el brazo, y hace que este punto activo al que está unido, ¿no? Recorra hacia adelante. La cabeza está unida a este punto activo, hay una unión fuertemente, pero la cabeza lo que hace es tironear, ¿no? Tironear agachándose hacia el brazo de ese puente cruzado, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este filamento de actina? Recorre en este sentido, en el sentido de la flecha. Hace un movimiento hacia ese lado, bien, hacia la izquierda, ¿no? Hacia el lado de la izquierda, como marca la flecha, ¿no? Y esto se denomina golpe de fuerza, ¿no? Entonces, la cabeza está unida a un punto activo, a un sitio activo. La cabeza, para iniciar la contracción o para que se realice la contracción muscular, el acortamiento del sarcómero, se inclina hacia el brazo, es decir, se pliega hacia el brazo y mueve ese punto activo hacia el lado izquierdo. Hace que el filamento de actina avance hacia el lado izquierdo, en el movimiento de este sentido con la flecha que nos demuestra hacia el lado izquierdo. Ese movimiento se denomina golpe de fuerza, power stroke, ¿no? Si lo pronuncio mal me corrigen, ¿no? Golpe de fuerza, ¿no? Que es la traducción al español de power stroke, ¿no? Y en un segundo momento, ¿qué es lo que sucede? Esta cabeza que se inclinó para hacer que un punto activo avance, desplazando el filamento de actina hacia la izquierda, vuelve nuevamente a tomar su sentido perpendicular, ¿no? En un segundo tiempo, esta que se inclinó, ¿no? Hacia su brazo para recorrer en sentido hacia la izquierda y producir un golpe de fuerza, después de que produjo ese movimiento, vuelve otra vez a ponerse perpendicular, ¿no? Como quien se agachó y se levanta de nuevo. En ese momento se vuelve a unir a otro punto activo, ¿no? Y nuevamente se produce la inclinación hacia el brazo para recorrer otro punto, ¿no? Para poder recorrer otro punto. Bien. Este mecanismo de recorrer punto por punto, ¿no? Mediante la inclinación de la cabeza de miosina, ¿no? Para que se desplace, para que haya desplazamiento del filamento de actina, se denomina mecanismo del paso a paso. Entonces, la interacción entre el filamento de actina activado y los puentes cruzados de miosina se da gracias a un mecanismo que se denomina mecanismo del paso a paso. ¿Qué se produce primero? Cuando una cabeza se une a un punto activo, como vimos acá,
se producen cambios intramoleculares entre la cabeza y el brazo del puente cruzado. Es decir, se van a producir reacciones químicas, ¿no?, necesarias para que se produzca una función, ¿no?, molecular. La cabeza se desplaza hacia el brazo como inclinándose y arrastra con ella el filamento de actina, ¿no? Este desplazamiento se denomina golpe de fuerza. La cabeza, en un segundo momento, recupera su posición extendida o perpendicular al cuerpo de la miosina, ¿no?, y a los filamentos de actina, y se combina con un nuevo punto activo. La cabeza se desplaza una vez más para producir un nuevo golpe de fuerza y el filamento de actina avanza otro paso. Esta es la parte teórica de lo que acabamos de explicar, ¿no? Una vez más, filamento de miosina, filamento de actina, sitios activos de puntitos negros, ¿no? Estos son los puentes cruzados o puentes transversales formados por el brazo y la cabeza, que están unidos a estos puntos que se denominan bisagras. ¿Qué sucede para que se produzca la contracción muscular? ¿No? La cabeza, que en un inicio está en posición perpendicular, es decir, en sentido contrario, ¿no?, en sentido contrario a la disposición de la miosina y los filamentos de actina, ¿no?, hace, después de la unión con el punto activo, que esta cabeza se incline hacia su brazo como agachándose, ¿no? Esto hace que tire, ¿no?, tire por su unión con el punto activo el filamento de actina en sentido del lado izquierdo. Lo recorre en este sentido, ¿no? En un segundo momento, esa cabeza que se inclinó, ¿no?, para hacer que se recorra un punto activo en sentido del lado izquierdo, vuelve otra vez a su posición perpendicular, es decir, contraria al eje de los filamentos de actina y de miosina, para que se vuelva a producir otro movimiento de la contracción muscular, ¿no?, porque se inclina nuevamente hacia el brazo, ¿no?, haciendo que se desplace el filamento de actina en el sentido hacia el lado izquierdo y se avance otro punto, ¿no? Así va avanzando de punto en punto con los movimientos de inclinación que desplazan el filamento de actina en sentido del lado izquierdo, ¿no? Este mecanismo se denomina mecanismo del paso a paso, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Chicos, Sí, doctor, se entiende. bien. Y una vez más, ¿cuál es la moneda común de energía para las reacciones químicas en el cuerpo? Es el ATP. El ATP como fuente de energía para la contracción. Cuando se contrae el músculo, se realiza trabajo y es necesaria energía. Durante la contracción se escinde o se rompe ATP para formar ADP, adenosín difosfato, más un ion fosfato. Cuanto mayor sea la magnitud del trabajo que realiza el músculo, mayor es la cantidad de ATP que se escinde. Este efecto de ruptura del ATP para formar ADP, ¿no?, y que se pueda producir el trabajo de contracción muscular, en el músculo se denomina efecto Fenn. Fenómenos químicos en el movimiento de las cabezas de miosina, ¿no? ¿Qué fenómenos químicos o qué cambios o qué reacciones químicas se dan para que se produzca el movimiento de las cabezas de miosina? Porque no se van a olvidar, es la cabeza en el sitio donde se une al punto activo la que se inclina, ¿no?, o la que se agacha, si ustedes quieren, hacia la posición de su brazo para que se desplace el filamento de actina en este movimiento, ¿no? En el gráfico nos demostraría hacia el lado izquierdo. Antes de que se realice la contracción de las cabezas, los puentes cruzados se unen al ATP, es decir,
tanto la cabeza como el brazo, ¿no? Se unen a las moléculas de ATP. La actividad ATPasa, la enzima ATPasa, que está presente en la cabeza de la miosina, rompe el ATP, pero quedan el ADP y el fosfato unidos a la cabeza. La enzima ATPasa que está dentro de la cabeza rompe el ATP, ¿no? Y forma ADP, adenosindifosfato, más la molécula más unión fosfato, calcio, lo que habíamos dicho, ¿no? Es el complejo troponina-tropomiosina, ¿no? Lo que, gracias al ion calcio, hacen que se descubran los puntos activos, ¿no? Si no hubiera ion calcio, la troponina y la tropomiosina, ¿no? Seguirían cubriendo los puntos activos y no hubiera unión con la cabeza de miosina y no se podría producir la contracción. Quedan descubiertos los puntos activos del filamento de actina y las cabezas de miosina se unen a ellos, ¿no? Entonces no se olviden, para que en el filamento de actina los puntos activos queden expuestos para que se puedan unir con la cabeza de la miosina, ¿no? Participa el calcio que aparta a la troponina y la tropomiosina para que puedan dejar descubiertos a los puntos activos. La unión entre la cabeza y el punto activo produce un cambio conformacional de la cabeza. La cabeza se desplaza hacia el brazo del puente cruzado, ¿no? Para que se produzca la contracción, entonces, después de unirse la cabeza que está en sentido perpendicular se une a un punto activo, la cabeza hace un movimiento de inclinación acercándose a su brazo, como plegándose, para que haya un desplazamiento del filamento de actina. En este sentido, como nos lo marca la flecha. Un movimiento hacia la izquierda, ¿no? Esto hace, ¿no?, que haya un desplazamiento del filamento de actina, ¿no? Y luego inmediatamente esa cabeza que se había inclinado vuelve a su posición perpendicular para prepararse para producir otro movimiento de contracción, ¿no? La cabeza se desplaza hacia el brazo del puente cruzado. Esto proporciona el golpe de fuerza, el power stroke, ¿no? Proporciona el golpe de fuerza para tirar del filamento de actina. Una vez que se inclina la cabeza del puente cruzado, permite la liberación de ATP y del ion fosfato, ¿no? Después de que se produjo la inclinación de la cabeza, ¿no?, el ion fosfato y el ADP que estaban unidos a la cabeza se liberan. ¿Bien? Cuando se produce la inclinación, entonces se produce la liberación de ADP y del fosfato. En el punto de liberación del ADP se une una nueva molécula de ATP, ¿no? Vuelve a formarse una molécula de ATP después de que la cabeza libera el ADP y el ion fosfato. Esta unión hace que la cabeza se separe de la actina. Entonces, después de que se produce la inclinación de la cabeza de la miosina para avanzar un paso, ¿no?, con respecto a los puntos activos y producir el desplazamiento del filamento de actina, se libera el ADP y el ion fosfato, ¿no? Esto hace de que la cabeza se separe temporalmente del punto activo, ¿no? Entonces se vuelve a formar una molécula de ATP, ¿bien? Y, como dijimos, se produce una separación, ¿no?, de la unión de la cabeza con el punto activo. Después de que la cabeza se ha separado de la actina temporalmente, se rompe una nueva molécula de ATP para comenzar un nuevo ciclo.
la energía amartilla de nuevo la cabeza a su posición perpendicular, ¿no? Es decir, el ATP formado después de que se produjo la separación de la cabeza del punto activo, ¿no? Ayuda a que la cabeza se coloque de nuevo en su posición perpendicular, gracias al ATP, para comenzar un nuevo ciclo de golpe de fuerza, ¿no? La cabeza en sentido perpendicular se inclinó, ¿no? Para producir un desplazamiento del filamento de actina. Se formó ATP gracias a la liberación de ADP y de ion fosfato, ¿no? Y ese ATP nuevamente formado hace que esta cabeza perpendicular, ¿no? Produzca de nuevo una inclinación para producir un nuevo movimiento, un nuevo desplazamiento del filamento de actina. Cuando la cabeza comprimida con la energía del ATP almacenada se une a un nuevo punto fijo del filamento, se estira y proporciona un nuevo golpe. Con la energía del ATP almacenada se une a un nuevo punto fijo del filamento, ¿no? Se inclina, se va a inclinar y proporciona un nuevo golpe de fuerza. Energética de la contracción muscular. Generación de trabajo muscular durante la contracción. Cuando un músculo se contrae contra una carga, realiza un trabajo. Se transfiere energía desde el músculo hasta la carga externa, para levantar un objeto hasta una altura mayor o para vencer una resistencia. Y nos dan esta fórmula, ¿no? Para ver cómo se produce la generación del trabajo muscular durante una contracción, donde T es el trabajo realizado, C es la carga y D es la distancia recorrida contra la carga. La energía necesaria procede de las reacciones químicas de las células musculares. ¿Cuál es el elemento principal que participa en las reacciones químicas de la contracción muscular según lo que hemos visto? ¿Qué elementos participan para la producción de energía? ATP. ATP. ¿Y qué mineral o qué elemento? Calcio. Calcio. Eso. Perfecto. Bien. ¿Qué otro tipo de energía se utilizan para la contracción muscular? Fuentes de energía para la contracción muscular. La contracción muscular depende de la energía que aporta el ATP, como bien lo dijo su compañero. La mayor parte de la energía es necesaria para activar el mecanismo de cremallera, ¿no? O mecanismo del paso a paso, mediante el cual los puentes cruzados tiran de los filamentos de actina, fosforilación del ADP para formar ATP. También se usa energía para bombear iones calcio y para bombear iones sodio y potasio. ¿Qué fuentes de energía se utilizan? Una es la fosfocreatina, que contiene un enlace fosfato de alta energía similar al ATP. Se rompe o se escinde y la energía que se libera produce el enlace de un nuevo ion fosfato al ADP para producir ATP. También participa la glucólisis del glucógeno, ¿no? El glucógeno que se almacenaba principalmente en el hígado y también se almacena en el músculo, y la glucólisis es la ruptura de la gran molécula de glucógeno. Lisis es muerte, ¿no? Y gluco viene de glucosa. La glucólisis es una reacción que produce la ruptura del glucógeno en elementos más pequeños, que sería la glucosa. La escisión o ruptura enzimática del glucógeno, el glucógeno se descompone o se rompe para formar ácido pirúvico y ácido láctico, que libera energía para convertir el ADP en ATP.
el ADP, para convertirse en ATP, debe añadir un nuevo ion fosfato para pasar de difosfato adenosina a trifosfato de adenosina. Y el metabolismo oxidativo, ¿no? Aquí participa, todo lo que sea oxidativo es con la participación del oxígeno. La combinación de oxígeno con los productos finales de la glucólisis y otros nutrientes para formar ATP. Más del 95% proviene de esta fuente, es decir, de la energía que se utiliza, de la fuente de energía para la contracción muscular, la mayor parte, ¿no?, de energía proviene del metabolismo oxidativo. ¿Cuánto? El 95%, que consiste en la combinación de oxígeno con los productos finales de la glucólisis. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? El ácido pirúvico y el ácido láctico. Y otros nutrientes para formar ATP. Característica de la contracción de todo el músculo. Tenemos dos tipos de contracción. Contracción isométrica, cuando el músculo no se acorta durante la contracción, y la contracción isotónica, cuando el músculo se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante la contracción. Y el gráfico nos muestra, ¿no? La primera es la contracción isotónica, ¿no?, que es cuando el músculo se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante toda la contracción. Y la contracción isométrica, que es cuando el músculo no se acorta durante la contracción. Esta sería, por ejemplo, cuando los brazos o los miembros superiores están alzando algo o están soportando un peso, trasladándolo de un lugar al otro, ¿no? Cuando levantamos un bolso, por ejemplo, para trasladarlo a otro lugar. Y esta de acá es para levantar algo, ¿no?, como el músculo bíceps cuando realiza el movimiento de flexión, ¿no? Fibras musculares rápidas y fibras musculares lentas. Todos los músculos del cuerpo están formados por una mezcla de fibras musculares lentas y rápidas. Los músculos que reaccionan rápidamente están formados principalmente por fibras rápidas y una pequeña cantidad de fibras lentas. ¿Cuáles son las fibras rápidas? Son fibras grandes que obtienen fuerza de contracción, tienen un retículo sarcoplásmico extenso en el que se produce la liberación de iones calcio, porque el calcio en el músculo se almacena en el retículo sarcoplasmático, grandes cantidades de enzimas glucolíticas que liberan energía, vascularización menos extensa, menos metabolismo oxidativo y tienen menos mitocondria, por lo que se produce menos metabolismo oxidativo. Fibras lentas. Son fibras más pequeñas, inervadas por fibras nerviosas pequeñas, vascularización y capilares extensos para aportar oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno es transportado por los glóbulos rojos y los glóbulos rojos son transportados por los vasos sanguíneos, entonces tiene que haber vascularización y capilares extensos. Muchas mitocondrias, ¿no?, por lo cual hay niveles elevados de metabolismo, grandes cantidades de mioglobina. La mioglobina es la proteína del músculo, ¿no?, que contiene hierro, que le da el color característico rojizo al músculo. Mecánica de la contracción del músculo esquelético. Unidad motora. Todas las motoneuronas, es decir, las neuronas motoras que salen de la médula espinal e inervan múltiples fibras nerviosas, ¿no?, todas las fibras musculares son inervadas por una única fibra nerviosa, denominada unidad motora. Los músculos pequeños, que reaccionan rápidamente, tienen un control exacto, tienen más fibras nerviosas, pero menos fibras musculares. Los músculos pequeños, por ejemplo, los músculos del globo ocular, ¿no?, o los músculos de la región periorbitaria, reaccionan rápidamente, como el parpadeo, ¿no?, que es rápido, y tienen un control exacto. Se caracterizan porque tienen más fibras nerviosas y menos fibras musculares.
Los músculos grandes, que no precisan un control fino, como el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, tienen centenares de fibras musculares en una unidad motora, ¿no? Son más fibras musculares, pero menos fibras nerviosas. Tono del músculo esquelético. Incluso cuando los músculos están en reposo, hay una cierta cantidad de tensión. El tono muscular, ¿no? El tono muscular es la consistencia, ¿no?, que uno siente de los músculos, de las fibras musculares, inclusive cuando están en reposo, ¿no? Y la fatiga muscular, ¿no?, se da por la contracción prolongada e intensa de un músculo, da lugar al estado de fatiga muscular. La fatiga aumenta en una proporción casi directa con la velocidad de depleción del glucógeno del músculo. Es decir, la fatiga aumenta, ¿no?, casi directamente relacionada, ¿no?, a la rapidez con que se consume el glucógeno del músculo. Si se acaba el glucógeno, no va a haber glucosa ni ácido pirúvico disponible. Entonces, se va a producir la fatiga muscular, porque no hay energía necesaria para que ese músculo pueda seguir trabajando, pueda seguir levantando cosas, pueda seguirse contrayendo. Entonces va en relación con el almacenamiento de glucógeno en ese músculo. Remodelado del músculo para adaptarse a la función. Todos los músculos se remodelan para adaptarse a la función que deben realizar. Se altera su diámetro, su longitud, su fuerza y su vascularización. ¿Qué es la hipertrofia muscular, por ejemplo? Cuando se produce un aumento de la masa total del músculo. El músculo aumenta de tamaño. Se debe al aumento de los filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular. Entonces hay un aumento de número de filamentos de actina y de miosina en cada fibra muscular, ¿no? Aparece cuando el músculo es sometido a carga durante el proceso contráctil. Característico de la hipertrofia muscular, ¿no?, en todas las personas que ejercitan, ¿no?, los fisicoculturistas, las personas que hacen trabajos con esfuerzo físico, con alto esfuerzo físico, ¿no? Y la atrofia muscular es lo contrario a la hipertrofia, ¿no? Cuando se produce una disminución de la masa total del músculo, hay disminución de las proteínas contráctiles, es decir, de miosina y de actina, y se produce cuando el músculo no se utiliza durante semanas. ¿En quiénes se da la atrofia muscular? Personas postradas por enfermedad, por fractura, ¿no? Donde se empieza a producir por falta del funcionamiento del tejido muscular, se produce la atrofia muscular, ¿no? La disminución de la masa muscular. Ajuste de la longitud muscular. Cuando las fibras son extendidas hasta una longitud mayor de lo normal, se añaden sarcómeros. Miren que el músculo se adapta cuando está exigido, ¿no?, a distensiones musculares. ¿Qué es lo que sucede? Se añaden sarcómeros, ¿no? Va a haber un aumento del número de sarcómeros en cantidad en esa fibra muscular, en los extremos de las fibras musculares donde se unen a los tendones. Se pueden añadir varios sarcómeros por minuto, ¿no? Los sarcómeros, entonces, que es la unidad estructural del tejido muscular, ¿no?, pueden generarse o pueden originarse varias veces por minuto. Hiperplasia de las fibras musculares. Es el aumento real de las fibras musculares cuando hay necesidad de generación extrema de fuerza muscular. Efecto de la denervación muscular. Es decir, cuando le quitamos la inervación a un músculo, ¿no?, se produce la denervación muscular. Cuando el músculo pierde su inervación, ya no recibe señales contráctiles que son necesarias para que se inicie su contracción. En este caso, se inicia un proceso de atrofia. En 2 meses aparecen cambios degenerativos en la fibra muscular. En la fase final, las fibras musculares son destruidas y ese lugar
Ese lugar donde había músculo se destruye y es sustituido como una cicatriz por tejido fibroso y tejido adiposo, ¿no? Cuando se produce entonces la denervación de un músculo, cuando pierde su inervación, ¿no? No hay señales contráctiles que hagan trabajar ese músculo y se inicia un proceso de atrofia. En un tiempo aproximado de 2 meses aparecen cambios degenerativos en la fibra muscular. Si esto es sostenido, ¿no? Si la denervación es sostenida, en la fase final las fibras musculares son destruidas, ¿no? Desaparecen y son sustituidas por tejido fibroso y tejido adiposo. Rigidez cadavérica. Varias horas después de la muerte, todos los músculos entran en estado de contractura, una contractura permanente, ¿no? Los músculos se contraen y se hacen rígidos, sin potenciales de acción, se debe a la pérdida de todo el ATP. El músculo permanece rígido hasta que las proteínas se deterioran entre 15 a 25 horas. Excitación del músculo esquelético, transmisión neuromuscular y acoplamiento, excitación, contracción. Ahora vamos a ver cómo se produce la transmisión neuromuscular, es decir, la transmisión de la fibra nerviosa hacia el músculo, y cómo se produce ese acoplamiento de la excitación para que se produzca la contracción muscular. Transmisión de impulso desde las terminaciones nerviosas, que es la parte de la fibra nerviosa, a las fibras del músculo esquelético. Esto se da en la unión neuromuscular o placa neuromuscular. Las fibras del músculo esquelético están inervadas por fibras nerviosas mielinizadas grandes que se originan en las motoneuronas grandes de las astas anteriores de la médula espinal, ¿no? Como vieron en anatomía, las fibras nerviosas motoras se originan en las astas anteriores de la médula espinal. Cada terminación nerviosa forma una unión, la unión neuromuscular. El potencial de acción que se origina en la fibra nerviosa viaja en ambas direcciones, hacia los extremos de la fibra muscular. Este esquema nos muestra, ¿no?, la estructura de la placa o de la unión neuromuscular o placa motora terminal. Está constituida por un axón, que es este de acá, envuelto por la vaina de mielina, ¿no? Este axón emite terminales nerviosas, que son estas de acá, una terminal nerviosa, otra terminal nerviosa más alargada, ¿no?, que se invaginan dentro de la fibra muscular. Esta es la fibra muscular, ¿no?, que tiene parte del citoplasma o parte del tejido conectivo que lo rodea, ¿no?, y la presencia de los núcleos del músculo, ¿no? Las terminales nerviosas de este axón se invaginan dentro del citoplasma de esta fibra muscular, ¿no? Se imaginan dentro. Esta es una célula teloglial, ¿no?, que ayuda al funcionamiento del axón, ¿no? La miofibrilla, que es esta de acá, con todos los sarcómeros, ¿no? Un sarcómero de un disco Z hacia otro disco Z, otro disco Z, disco Z, disco Z, disco Z y disco Z, ¿no? Hacia acá tenemos la banda A, que es la más oscura, y la banda I, ¿no? Son las que dan ese aspecto de estriaciones a lo largo de la fibra muscular, por lo cual el músculo recibe el nombre de tejido muscular estriado, ¿no? Son los núcleos del músculo, del tejido conectivo que rodea al músculo, ¿no?, y las terminales nerviosas. La fibra nerviosa mielinizada forma un complejo de terminaciones nerviosas. Si ustedes se fijan,
¿no? La terminación nerviosa, ¿no? Se invagina dentro de este citoplasma de la fibra muscular, ¿no? Pero no se une, ¿no? Está delimitado por su membrana, por la membrana de la fibra muscular, por la membrana de la terminal nerviosa. Lo mismo que acá, si ustedes hacen un recorrido, ven que está delimitada, ¿no? La terminación nerviosa está delimitada, ¿no? Y no es que se una al citoplasma de la fibra muscular, sino que se invagina adentro. Esto de acá es de una fibra, de una célula teloglial que ayuda al mantenimiento de la fibra nerviosa, ¿no? Y la vaina de mielina que se origina de las células de Schwann. Entonces la fibra nerviosa mielinizada, esta de acá, forma un complejo de terminaciones nerviosas, como estamos viendo acá, ramificadas que se invaginan en la superficie muscular, pero permanecen fuera de la membrana plasmática, ¿no? Es decir, se invaginan, ¿no? Pero no se unen, ¿no? O sea, están fuera, no hay una unión real, ¿no? Con la membrana plasmática del músculo. Está cubierta por una o más células de Schwann. La fibra nerviosa está cubierta por una o más células de Schwann que la aíslan de los tejidos circundantes, ¿no? Como la goma, ¿no? Que cubre los cables eléctricos de las instalaciones comunes que nosotros conocemos. Porque participa como un aislante, ¿no? Aislante eléctrico de la fibra nerviosa con el tejido extracelular. La membrana invaginada, esta de acá, ¿no? Se denomina gotiera sináptica o valle sináptico, ¿no? La membrana sería esta de acá, la membrana que se invagina, es decir, que se introduce hacia el interior de la membrana plasmática de la fibra nerviosa, ¿no? Se denomina gotiera sináptica o valle sináptico. Bien. El espacio entre la terminación y la membrana se denomina espacio sináptico o hendidura sináptica. Este espacio blanco que ustedes ven, que acá se ve de color blanco, como decimos, ¿no? Este espacio que se forma entre la terminación nerviosa y la membrana plasmática del músculo se denomina espacio sináptico o hendidura sináptica, ¿no? Entonces el espacio real entre la membrana sináptica de la terminal nerviosa y la membrana plasmática de la fibra muscular se llama espacio sináptico o hendidura sináptica. En el fondo de la gotiera sináptica, ¿no? Hay numerosos pliegues de la membrana. En el fondo de la gotiera, que sería esta de acá, en el fondo de la gotiera, hay numerosos pliegues de la membrana de la fibra muscular que son las hendiduras subneurales. En el fondo de este espacio, de esta cavidad que se llama gotiera sináptica de la fibra muscular, que es todo esto, la fibra muscular, ¿no? Se forman numerosos pliegues, estos de acá, estos pliegues de la membrana plasmática de la fibra muscular, ¿no? Que se denominan hendiduras subneurales. Subneural cleft, que serían estas de acá, ¿no? Estas hendiduras se denominan hendiduras subneurales. En la terminación axónica, esta de acá, en la terminación nerviosa del axón, hay mitocondrias que proporcionan ATP, ¿no? Muchas mitocondrias que proporcionan ATP. El ATP
es la fuente de energía para la síntesis del transmisor excitador, la acetilcolina. Entonces el ATP es fuente de energía, como ya lo sabemos, para la síntesis del transmisor excitador. ¿Cuál es el transmisor excitador? Las moléculas de acetilcolina, que se encuentran dentro de estas estructuras, ¿no? Estas pequeñas vesículas. Bien, dentro de estas vesículas se encuentran las moléculas de acetilcolina, el neurotransmisor de las fibras nerviosas. La acetilcolina excita la membrana de la fibra muscular, ¿no? A esta membrana de la fibra muscular se sintetiza en el citoplasma de la terminación axónica, pero se absorbe hacia el interior de las vesículas sinápticas. En el citoplasma de esta terminación nerviosa se produce la acetilcolina y se acumulan en estas pequeñas estructuras redonditas que son las vesículas sinápticas. En el espacio sináptico está la enzima acetilcolinesterasa. En este espacio blanco sináptico que hay libre entre la terminal nerviosa y la membrana muscular, ¿no? En esta de acá se encuentra una enzima, perdón, aquí es con Z, ¿no? La acetilcolinesterasa, que destruye la acetilcolina después de ser liberada por las vesículas sinápticas. Nuevamente, ¿no? Acá vemos en un corte longitudinal a través de la placa terminal, el axón envuelto por la vaina de mielina con sus terminales nerviosas, ¿no? Que se imaginan dentro del citoplasma de la membrana plasmática de la fibra muscular, ¿no? La miofibrilla muscular con el citoplasma que lo rodea y los núcleos musculares, ¿no? La imagen B nos muestra la superficie de una placa terminal. Estas son las terminales nerviosas, ¿no? Sobre la fibra muscular. Y el aspecto, la imagen C nos muestra una microfotografía electrónica del punto de contacto entre una terminación axónica y la membrana de la fibra muscular. Entonces vimos la hendidura sináptica, ¿no? La terminación nerviosa de la fibra nerviosa, ¿no? O terminal axónica. Estas vesículas son las que contienen la acetilcolina y este espacio que corresponde a la hendidura sináptica, el espacio blanco, ¿no? Porque no hay una unión real entre la terminal nerviosa y la membrana plasmática del músculo. Secreción de la acetilcolina por las terminales nerviosas. Ahora vamos a ver cómo es que se produce la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Cuando llega un impulso nervioso a la unión neuromuscular, se liberan 125 vesículas de acetilcolina desde las terminaciones hacia el espacio sináptico. A ambos lados de las barras densas hay partículas proteicas que penetran en la membrana neural, son los canales de calcio activados por el voltaje. Cuando llega un impulso nervioso en la unión neuromuscular, entonces se liberan 125 vesículas desde las terminaciones hasta el espacio sináptico. Esta es la terminación nerviosa y esta es la membrana plasmática del músculo. Estas son las hendiduras. Esta es la membrana muscular, la membrana plasmática del músculo, ¿bien? Y estas son las hendiduras subneurales que nosotros habíamos visto acá, ¿no? Esto de acá es como si cortáramos un pedazo de esto, ¿no? Este cuadradito, yo lo sacara, este cuadradito, para poderlo ver a mayor aumento, ¿no? Es lo que yo veo acá. Entonces veo la terminación nerviosa con las vesículas, ¿no? Las vesículas nerviosas que tienen en su interior acetilcolina representada por
los puntitos celestes, ¿no? La membrana de la terminal nerviosa, la hendidura sináptica, que es este espacio vacío en blanco, ¿no? Y la membrana plasmática del músculo, que tiene las hendiduras, ¿no? A ambos lados de las barras densas, que son estas estructuras redondeadas de color azul, hay partículas proteicas. Son estas barritas de color amarillo anaranjado, ¿no? Hay partículas proteicas que penetran en la membrana neural, atraviesan de un lado al otro, desde el intra hasta el extracelular, ¿no? Que son los canales de calcio activados por voltaje. Canales de calcio activados por voltaje, ¿no? Canales de calcio a los lados de las barras densas, ¿no? Vesícula sináptica en el citoplasma de la terminal nerviosa, la membrana neural, que es la que delimita la terminal nerviosa, ¿no? Y estos son los sitios de liberación. Las vesículas se van acercando hacia la membrana plasmática del espacio de la hendidura sináptica. Ahí se abren a través de la membrana neural y liberan, ¿no?, la molécula de acetilcolina que tienen en su interior. La liberan hacia la hendidura sináptica. Entonces, dentro del citoplasma de la terminal nerviosa se encuentran las vesículas sinápticas, que contienen en su interior acetilcolina, que están representadas por los puntitos azules. A medida que se produce un impulso nervioso, las vesículas se aproximan hacia la membrana neural, hacia la membrana de la terminal nerviosa, y se abren a través de la membrana para liberar la acetilcolina, los puntitos celestes, en la hendidura sináptica, en el espacio sináptico. Bien. Esta acetilcolina se va a ir a unir hacia los receptores de acetilcolina que se encuentran en estas estructuras, que son las hendiduras, ¿no? Como vimos acá. ¿No? Las hendiduras subneurales, estas de acá, ¿no?, tienen en su porción más superior, ¿no?, los receptores de acetilcolina, que es donde va a haber la unión acetilcolina con esos receptores. Receptores de acetilcolina, entonces se van a unir a las moléculas de acetilcolina que fueron liberadas en el espacio sináptico. Secreción de la acetilcolina por las terminales nerviosas. Terminal nerviosa, citoplasma de la terminal nerviosa, vesículas sinápticas que tienen acetilcolina en su interior, que se aproximan hacia la membrana neural, se abren en la membrana neural y vacían ahí el contenido de las moléculas de acetilcolina en la hendidura sináptica. Las moléculas de acetilcolina se van a unir con los receptores de acetilcolina de la membrana plasmática de la fibra muscular. Cuando un potencial de acción se produce un potencial de acción y los canales de calcio se van a abrir y permiten la entrada de los iones calcio que hay acá en el espacio sináptico hacia el interior de la terminal nerviosa. Canales de calcio se abren, entra calcio hacia dentro del espacio intracelular de la terminal nerviosa. Los iones calcio atraen a las vesículas de acetilcolina, hay calcio ya dentro de la terminal nerviosa, y atraen a las vesículas de acetilcolina. ¿La traen hacia dónde? Hacia la membrana neural. La membrana neural que está acá representada de ese color amarillo anaranjado, ¿no? Las atraen hacia la membrana neural y se van a abrir en la membrana, paso a través de la membrana neural para vaciar su contenido, que son las moléculas de acetilcolina. Las vesículas se fusionan con la membrana neural y vacían acetilcolina hacia el espacio sináptico mediante, aquí vemos
un proceso real de exocitosis, ¿no? Cuando una sustancia intracelular sale hacia el espacio extracelular, se denomina exocitosis. Es el proceso por el cual las vesículas sinápticas vacían a las moléculas de acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Entonces, se produce la liberación de acetilcolina desde la vesícula sináptica. Aquí está mejor. Muchas vesículas sinápticas dentro del citoplasma de la terminal nerviosa. Estas vesículas contienen moléculas de acetilcolina representadas de estas dos puntitos de color celeste y unas estructuras que se denominan barras densas, ¿no?, en el borde de la membrana neural. A los lados de la barra densa se encuentran los canales de calcio, ¿no? Los canales de calcio hacen de que haya difusión de iones calcio desde el espacio extracelular, desde la hendidura sináptica, hacia el interior de la terminal nerviosa. Estos iones calcio dentro de la terminal nerviosa, en el citoplasma de la terminal nerviosa, atraen a las vesículas sinápticas a que se acerquen a la membrana neural. Ahí se unen a la membrana neural y se abren paso para liberar las moléculas de acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Liberación de acetilcolina de las vesículas sinápticas en la membrana neural de la unión neuromuscular. Obsérvese la proximidad de los puntos de liberación de la membrana neural con los receptores de acetilcolina de la membrana muscular, en las aberturas de las hendiduras subneurales. Las hendiduras subneurales de la membrana plasmática del músculo tienen en la parte más superficial, ¿no?, los receptores de acetilcolina. Son estos receptores, ¿no?, los que van a recibir para unirse a las moléculas de acetilcolina. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí. ¿Se entendió? ¿Los demás? Sí, doctor. Ya. Vamos a quedar ahí. ¿Ya? Doctor, una duda. Sí, dígame. Referente al examen, ¿ya tenemos fecha? No tengo fecha fija, pero yo estimo que lo vamos a dar la primera semana de junio nomás. ¿Ya? Hasta donde se llegue con el contenido. Buenas noches, doctor. ¿Será que podría pasar su diapositiva, por favor? El lunes terminamos esta unidad de contracción con potencial de acción y contracción del músculo liso y les paso todos los temas. Ya que terminemos con esto del potencial de acción muscular, de la contracción muscular, y el lunes ya les paso todas las diapositivas. No se confíen con las diapositivas, tienen que leer el libro también, ¿ya? Y doctor, Gracias. este tema en la parte de la contracción muscular, hay una parte que es muy molecular, eso ¿eso usted lo va a afrontar así o no toma tanto en cuenta que sea tan molecular? ¿Qué parte más o menos? Eso de las cadenas gruesas y delgadas. ¿Me podés dar el título? ¿Con qué título está? ¿Lo tiene el título a la mano?
Mecanismo molecular de la contracción muscular. Del capítulo 6. A ver, déjeme ver un segundo. No está hasta que no se ha roto. ¿Puede mandar la foto al grupo para verla, porfa? De la página del libro. Ok. Ah, sí, ya me acordé. O sea, esto lo vimos la clase pasada, pero fue medio superficial, ¿no? Le damos una repasada el lunes, ¿ya? No se preocupen. Pero yo me acuerdo que lo habíamos visto, pero quizás lo vimos muy superficial. Sí, doctor, pasa que, bueno, no sé cómo es que usted va a tomar el examen, si se va a meter muy a profundidad sobre esto, porque es muy microscópico. Claro. Sí, esa era mi duda. No. Tan complicado vamos a tratar de no hacerlo, ¿no? Si no es de la manera que les sirva para las materias que vienen después, digamos, ¿no? Que les sirva para entender farmacología, para entender fisiopatología, ¿no? Esa es la finalidad. Sí, Por tanto, molecular no se preocupe. Pero está bien, repasen doctor. el libro. Sí, Eso está bien. claro. Listo, chicos. Nos vemos el lunes entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.